Hola, buenas tardes, ¿cómo están todos? El día de hoy tenemos una invitada de lujo y quiero pasar a presentar, pero antes hablarles de ADN Scan. Acuérdense que nosotros amamos la cultura organizacional, amamos el talento y nos gusta siempre explorarlo desde el punto de vista de la analítica, ¿no? Hacemos nuestros mapas organizacionales, hacemos toda esta información rica en datos que después la transformamos en mapas visuales que las compañías como la de la invitada de hoy día utilizan para gestionar el talento. Eh, Voy de frente. El día de hoy tenemos a Majo Calero, máster en recursos humanos de la Universidad de Buenos Aires, especialista en bienestar y desarrollo organizacional, con más de 8 años de experiencia manejando el área de recursos humanos en empresas nacionales y multinacionales. Majo es ecuatoriana. Bienvenida, Majo, a este podcast. Muchas gracias, Jan. Gracias por esa bienvenida y esa súper presentación. ¿Cómo estás? Muy bien, encantado de verte, de verdad que tú trabajas en Kruger, ¿no? Antes de que nos presentes a Kruger, quiero mostrarles unas imágenes acá que tengo de sorpresa, que te agarré así fría. Voy a compartir un ratito mi pantalla, porque yo he tenido la suerte de conocer a Kruger hace muchísimos años en todo el tema de transformación digital. Ustedes nos han ayudado mucho en la transformación de las empresas en las que he trabajado, en temas de innovación. Y de verdad ha sido un placer cada vez que los visito ver de la manera en cómo ustedes generan innovación y sobre todo generan un clima laboral estupendo. Por ejemplo, este es el edificio que hoy día tienen. Yo siempre cuando los presento digo, oye, Kruger es el Google en Latinoamérica, ¿no? Ahí fundado en Ecuador, Ernesto es el dueño. Y una de las cosas que más me atrae de Kruger es la cultura que tienen, ¿no? Y que nuevamente dentro de la compañía se vive y se respira la felicidad, se respira el compañerismo, la colaboración, la apertura, e incluso, me acuerdo que cada vez que los visito, hay un tour que ustedes hacen por todo el edificio mostrando la historia de la compañía que me parece alucinante, ¿no? Y hay gente haciendo fila. Y las Así oficinas, es. ni qué decir, ¿no? Gente trabajando en conjunto, colaborando, tienen espacios de distracción y espacios también de trabajo. Y hoy en día el tema de transformación digital está muy demandado. Definitivamente ustedes tienen ahí que equilibrar el trabajo y el descanso y la socialización y mantener motivados este grupo humano, ¿no? Esta foto Así es. siempre la presento porque una vez que estuve con ustedes está Boris, que es el gerente comercial. Quedé fascinado con el piso de Boris, que es todo Star Wars, ¿no? Y su mesa Tiene la de temática, reuniones sí. es una Millennium Falcon. O sea, yo decía, ¿cómo hago para tener mi mesa? Un día voy a copiarme los planos de esa mesita y bueno, pero más importante, más allá de todo eso, me gustaría que nos cuentes un poco de Kruger, de cuál es su propósito y un poco, para saber un poco más de ustedes. Claro que sí, gracias, Jan. Sí, como tú mencionabas, justamente el edificio tiene toda esa temática porque nos caracterizamos en este tema de la innovación, de cómo nosotros no solamente hablamos del tema de cultura a nivel de los programas que desplegamos desde el área, sino también cómo lo vivimos, cómo lo percibimos, cómo hacemos que nuestros espacios sean llenos de alegría, que es uno de nuestros valores, de hecho, y cómo hacemos que la gente no se sienta en la tradicional oficina donde tal vez puedes llegarte a sentir agobiado, ¿no? Sino que sea un lugar lúdico también donde puedas disfrutarlo. Y justamente te decía, Kruger tiene un propósito muy claro. Nuestro propósito es impulsar transformando vidas. Impulsamos todo, Jan, cualquier cosa. De hecho, le ponemos impulsar X transformando vidas porque la X representa cualquier cosa. Hoy en día Kruger ha logrado crecer tanto que impulsamos varios negocios. Tenemos el tema de Kruger School, así que impulsamos desde la educación. Tenemos Kruger Energy, que habla de energías renovables, es una línea de negocio de energías renovables. Tenemos PagoPlux, que es una plataforma de pagos digitales, de transacciones digitales. Tenemos también Movitech, que habla desde la Wow. parte de movilización. Tenemos Blick, que es telecomunicaciones. Estamos en la parte del deporte también, con todo lo que representa nuestra responsabilidad social y la sostenibilidad del negocio, que es apoyar
y dar la oportunidad a chicos para que se desarrollen en el fútbol, y ahora hay un equipo de fútbol, somos parte de un equipo de fútbol de la B25. Así que te diría que generalmente impulsamos todo. Kruger ha logrado tener esa fuerza y lo que nos caracteriza es transformar las vidas, como nosotros impactamos la vida de cada uno de nuestros krugerianos, y para eso siempre buscamos desde talento humano y cultura llevar a cabo estos procesos. Me encanta, y de verdad que nunca dejan de sorprenderme, porque ahora en la mañana me contabas temprano antes de esta reunión lo de la escuela, ¿no? Una primaria y secundaria y que va creciendo. Y esto entonces Kruger es como un ecosistema de múltiples empresas que tienen diferentes impactos para transformar las vidas dentro de la comunidad, no solamente ecuatoriana, me imagino que irán creciendo también en todo Latam, ¿no? Así es, Dan. De hecho, estamos en más de 16 países con todos nuestros negocios, así que somos una comunidad bastante amplia, pero justamente lo que dices, trabajar en Kruger es una sorpresa y no sabemos mañana en qué línea de negocio estemos, pero creo que el hacerlo con corazón, pasión e innovación, que es lo importante, nos ha permitido también estar en esta posición. Genial, y aprovechando que me hablas de pasión y también de trabajar motivados, el tener tantas empresas dentro del ecosistema, ¿cuál es el reto desde el punto de vista de talento humano que es la unidad y el departamento que tú lideras? ¿Cuál es el reto en Kruger? Yo te diría, Jan, que uno de los mayores retos a nivel mundial, creo que marcó un hito, fue la pandemia, ¿no? Kruger, te hablo de un Kruger antes y un después. Kruger pre-pandemia, con toda la gente aquí presencial, todos disfrutando de esta parte de la cultura y de los espacios, que es mucho más fácil conectar, ¿no? La presencialidad, la cercanía y demás. Kruger post-pandemia, en pandemia sufre todo este cambio, esta adaptación de tener que ver cómo llevábamos este proceso, todos regresan a sus casas, el edificio queda un poco abandonado, regresamos de pandemia y es, bueno, ok, ¿cómo hacemos que la gente no tenga ese sentimiento de vacío y que muchos se quedaron trabajando en remoto, o sea, ya no regresaron? La pandemia marcó ese hito donde la gente ya no quiso volver a trabajar en presencial, y estás hablando más de nuestro negocio es tecnológico, entonces no había necesidad de la presencialidad, ¿me explico? Entonces creo que ese fue un gran desafío, cómo nosotros lográbamos hacer que la gente reconecte con Kruger y la cultura, cómo reconecte con ese propósito, sentir que esos beneficios, esos programas que eran mucho más tangibles en el día a día, cómo los llevamos ahora a la virtualidad. Entonces la verdad que sí, ha sido un desafío, te digo, que hasta ahora que creo que ya logramos un poco tener un área sólida de talento humano que nos ha permitido sacar adelante estos procesos, pero ese sí ha sido un gran desafío hasta el día de hoy. De acuerdo, ¿no? La pandemia nos cambió la forma de trabajar de un día para otro. Me quedo con lo que acabas de decir, ¿no? Es reconectar con esta cultura, con estas imágenes que yo mostraba desde la presencialidad, porque yo estuve con ustedes en prepandemia. Incluso tuvimos un estudio prepandemia viendo todo el tema de cómo crecer. Y luego de la pandemia, todos están trabajando en remoto porque no es necesario ya estar en presencial para el tema de código, ¿no? Desarrollo de software, Claro. proyectos que ustedes ven, y tienes un montón de gente que está conectada. Es más, han crecido ustedes como población, no solamente por las empresas que ahora tienen, sino también además como demanda del mercado después de la pandemia, que se quiere digitalizar, ¿no? Claro. Sí, de hecho, eso justamente también marca otra de los desafíos. Ya no solamente hablábamos a nivel local de que la gente estaba aquí en Ecuador, sino que ahora también tenemos gente en otros países. Entonces, también cómo llegar a ellos con esos beneficios ha sido muy complicado, porque si es que ya de por sí es difícil no estar presencial, imagínate que estén en el extranjero, ¿ok? ¿Cómo mandamos las cosas? ¿Cómo llegamos? ¿Cómo los hacemos parte de? Entonces, sí ha sido como un replantear todo el pensamiento y salir un poco de la caja en la que estábamos acostumbrados tantos años a pensar cómo se gestionaba talento humano. Y pienso que el reaprender las técnicas ha sido complicado y ha sido una prueba y error. Probemos, funciona o no funciona, porque es un camino de aprendizaje también. Entonces, día a día vamos aprendiendo qué necesita la gente, qué es lo que les hace falta, cuál es su expectativa también, y cuál es esa realidad que nosotros hoy por hoy, que es que los administrativos estamos presenciales, no lo vivimos. Entonces, también es un poco tratar de entender esos escenarios. Claro, es un escenario híbrido. ¿Y qué métricas utilizas tú para definir qué objetivo alcanzar? O sea, ¿qué estás midiendo actualmente en talento, en gestión humana,
para poder llegar a tu objetivo final, que es reconectar y adaptarse a esta nueva forma de trabajo? Te diría que nosotros, nuestro mayor norte lo marca nuestro NPS, nuestro Employee Net Promoter Score. Eso nos indica a nosotros qué tanta buena reputación tenemos con nuestros colaboradores, cuánto nos recomiendan ellos, pues si es un mal lugar para trabajar, no lo van a recomendar claramente. Entonces, ese marca mucho nuestro norte, además de nuestras encuestas de clima, más las de pulso que hacemos periódicamente, ver cómo, porque como son escenarios tan cambiantes y estás actualmente en una guerra de talento tecnológico, también las necesidades de las personas cambian muy rápido. Ok, un día puede Ujú. ser el dinero, otro día puede ser la conexión con la gente, otro día puede ser el lugar de trabajo. Entonces, eso hay que irlo como que periódicamente haciendo encuestas de pulsos que nos permitan a nosotros saber qué es lo que está pasando y cómo van cambiando estas necesidades constantemente en la gente. Eso y además como también un poco lo que hemos trabajado contigo, ¿no? ¿Quiénes son Ujú. estos voceros nuestros que nos permiten llegar hasta el último rincón de Kruger? Porque imagínate, un equipo de talento humano de 10 personas no alcanza para una compañía de 500 personas. Es como más con esa gestión tan minuciosa que nosotros siempre buscamos hacer. Claro, y con estos voceros que ahorita vamos a hablar de ellos, amplificas tu poder de influencia dentro de la compañía para, uno, escuchar lo que está sintiendo la gente y dos, y complementar tus encuestas y dos, volver con ellos con soluciones y con mejoras, ¿no? Y para, en función de estos objetivos que estoy totalmente de acuerdo, ¿no? El ENPS es una herramienta maravillosa que te da el poder de recomendación de tu empresa, pero también te dice dónde están los principales problemas, ¿no? Así es. ¿Cuáles tú consideras que son los factores clave para llegar a mejorar o potenciar estos indicadores que nos has comentado? Yo te diría, Jan, que uno de los mayores aprendizajes durante este tiempo fue que uno desde talento humano puede tener toda la intención de querer hacer bien las cosas y cambiarles y darles lo mejor, pero no siempre está atinado a lo que la gente necesita porque no conoces esa realidad. ¿Sí? Tú te imaginas o supones que la gente necesita algo, pero tal vez no tienes esa certeza. Entonces, yo pienso que el mayor foco donde uno tiene que apuntar es escuchar a la gente, ¿sí? Construir con y para la gente, ¿sí? Siempre con ellos. Yo creo que hacerlos parte de cuál es la estrategia de talento humano, escuchar qué es lo que ellos necesitan, nos ha funcionado bastante bien, porque ahí nosotros no estamos suponiendo estas realidades, sino sabemos de primera mano qué es lo que está pasando. Y también entender que hay una diversidad de necesidades y una diversidad de opiniones. Entonces, no siempre, qué es lo que pasa, ¿no? En talento humano, siempre hay una crítica porque al uno le gusta blanco o al otro le gusta negro. Entonces es muy difícil complacer a toda una población cuando somos personas y tenemos gustos distintos. O sea, cada uno es un ser individual con necesidades y gustos diferentes. Entonces también apelar mucho a esa empatía de, ok, ¿qué tengo? ¿Qué información tengo? ¿De qué manera puedo adecuar ciertos modelos para satisfacer la mayor parte de mi población? ¿Y qué voy a hacer con esa otra población que por ahí me queda un poco descuidado, que no estoy llegando, o voy variando como los tipos de estrategias con cada una para lograr mantener a todos en un punto de equilibrio, decir, bueno, esta vez me dieron blanco y no negro, pero la siguiente me dieron negro y no blanco, por ponerte un ejemplo, ¿no? Pero creo que el escuchar a la gente es muy poderosa, a veces nos olvidamos de hacerlos parte de, y también eso nos permite a nosotros darles visibilidad. Las personas y los colaboradores necesitan tener visibilidad dentro de la organización. Cómo ellos se expresan, cómo los haces parte de tu cultura y el que ellos puedan dar una recomendación y tú tomes un consejo que te dio la gente, creo que eso te cambia muchísimo el mindset. O sea, dices como, wow, mi voz fue escuchada, la verdad que mi idea fue tomada y esa conexión que generas de decir, yo te hago parte de y tienes las puertas abiertas para decirnos lo que necesitas es muy poderoso. Entonces te diría que es la mejor herramienta que nosotros hemos implementado y que les recomiendo que a la gente que está en la parte de talento humano, que lo hagan porque son para ellos, para quienes construimos. Entonces es la mejor manera. Mira, escuchándote, te he visualizado como una gerente de marketing donde tus clientes son tus colaboradores, porque los Así estás es. escuchando, estás empatizando, estás entendiendo esas necesidades y estás desarrollando cosas que hace un rato hablabas de prueba y error, ¿no? Para poder lograr los objetivos, tienes que ir viendo en esta nueva forma de trabajo que nadie, ya, esto es nuevo pues para todos, ¿no? Tenemos que Claro. ver qué funciona y qué no funciona
pero me gusta, te visualizo como alguien que tiene esa conexión con tus clientes internos, que son todos tus colaboradores y que son los que hacen que Kruger sea una máquina de crecimiento, de muy buen servicio, como lo han demostrado todos estos años, ¿no? Y hablando del tema de escucharlos, yo te hablaba hace un ratito de lo que hemos trabajado hace poco, ¿no? Por segunda vez hemos hecho con ustedes el estudio de las relaciones internas, de los mapas organizacionales, donde uno puede medir la colaboración, donde uno puede ver la comunicación, los cuellos de botella, el flujo de toma de decisiones, el impacto de los líderes y detectar a los líderes informales, a estos que que no son gerentes, ¿no? No son jefes, pero que ejercen un nivel de liderazgo porque todo el mundo los escucha, todo el mundo los sigue. Y esta metodología que a mí me encanta, como me encanta todo lo que es analítica de personas, me encanta porque cuando tú los tienes ahí, puedes preguntarles cosas porque son las personas más conectadas de Kruger, ¿no? Entonces, mira, y quería mostrarte, bueno, ya lo has visto 100 veces, pero mostrarle a nuestra audiencia un poco el gráfico que tenemos del último estudio que hicimos, donde cuando hicimos la metodología, las encuestas, pudimos detectar a los líderes naturales. Mira, aquí, por ejemplo, esta es la herramienta que nosotros usamos, podemos mapear a todos los colaboradores de Kruger, que son cada uno de estos circulitos. Todas las líneas son las líneas en las cuales estamos viendo que están conectados unos a otros. Y en naranja y en celeste hemos pintado a tus líderes naturales, que están en Sí. toda la organización, ¿no? Están impactando en todos lados de la organización Kruger, y no necesariamente todos trabajan en presencial, porque toda esta zona, que yo la conozco bien, son donde están todos los desarrolladores, el grupo operativo, está trabajando en remoto, pero hay Claro. personas que están ahí liderando, influenciando, ¿no? Entonces, lo que quería preguntarte es, una vez que hicimos la detección de los líderes naturales o los líderes informales, que tú los has llamado voceros, ¿cómo estás trabajando para que ellos puedan conseguir los objetivos que te has planteado en Kruger? Bueno, Jan, para nosotros hacer ese estudio contigo, la verdad que fue de mucha ayuda. Les doy un poco de contexto para que sepan por qué tomamos esa decisión y por qué también decidimos tomar este camino, ¿no? Cuando regresamos de pandemia, ya estaban como que las cosas, una cultura bastante decaída, como cero conexión. Todos los programas seguían caminando, pero seguían caminando en automático, entonces sin mucho impacto, y decidimos parar todo, o sea, parar, poner talento humano en reconstrucción y comunicar también, justo lo que tú decías, la parte de comunicación es importante, comunicar a la gente y decir, bueno, vamos a darnos un tiempo de analizar qué es lo que está pasando, o sea, no es que nos hemos olvidado, descuidado de ustedes, sino que era necesario replantearlo. En ese parar y replantear las cosas, vemos que en muchos de los programas que tenían muy buena acogida, claro, en presencial, estaban por el suelo. O sea, te estoy hablando que teníamos una población de 350 personas en presencial y tenías usuarios de programas únicamente 15, 20 personas. Entonces el nivel de impacto era bajísimo. Decíamos, claro, ¿qué es lo que está pasando? ¿Qué hay detrás de cada programa? Analicemos por qué, preguntemos por qué no te gusta, qué pasó, por qué no lo estás tomando. Claramente esto ligado a ya no estás en el edificio, entonces, ¿cómo readaptas un programa a la virtualidad? Te voy a poner un ejemplo. Nosotros teníamos aquí un programa que se llama la zona cero estrés. ¿Ya? Esta zona cero estrés es que si tú estás muy estresado durante el día, ibas y te daban un masaje. Entonces la gente apreciaba un montón eso. Ahora traslada eso a las casas. O sea, ¿de qué manera? Imposible. Imagínate lo que sería contratar una masajista para todo el mundo. No, no se podía, ¿no? Entonces, eran como que ciertas cosas que nos levantaban alertas. Nos tomamos este tiempo, replanteamos los programas, vimos qué necesitábamos para la parte remota, cómo llevamos los cambios y nos dimos cuenta que una de las mayores problemáticas que teníamos era que también la gente había perdido esta conexión con, como ya no habían cosas y beneficios que eran favorables para ellos en lo presencial, ya no les interesaba lo que Talento Humano comunicaba. Sí, bueno, está bien, lo dicen, pero como ya no soy beneficiario directo, me importa poco y nada. Entonces sí era un problema decir, bueno, te estás perdiendo todo esto que se está rediseñando, que ya está adaptado para ti, porque no lo estás escuchando o porque no está llegando a ti de la manera correcta o tal vez nosotros no estamos como llevando todo el mensaje y nos está faltando fuerza. Entonces decidimos hacer ese estudio contigo
para detectar justamente estos influencers, ¿no? Estos líderes naturales, saber dónde están nuestros puntos de conexión. ¿Por qué? Porque era mucho más sencillo nosotros reunirnos con 40, 50 personas que eran nuestros líderes naturales, a reunirnos con 350, 500 personas. Entonces, era mucho más sencillo y más viable el alcance de trabajo. Detectamos esto, tú nos das las herramientas, nos dices, este es un líder natural, a él le puedes hacer en esto, esta persona está muy concentrada de trabajo, que también era lo que se ve dentro del estudio, como, ok, está perfecto que quieras tomarlo como líder, pero si le das una tarea más, lo vas a terminar colapsando, ¿no? Entonces también como tomar en cuenta este tipo de resultados era importante porque si bien uno sabe que una persona tiene una carga laboral alta, no visibiliza cuánto puede estar y cuánto algo que tú crees sencillo o que te puede aportar a ti en talento humano puede hacer que esa persona colapse. Entonces también tener mucho cuidado con a quién se le asigna cada cosa. Y con este mapeo que obtuvimos a través de tu estudio, Jan, lo que hicimos fue crear un programa que se llama los K-Influencers. ¿Sí? ¿De qué se llama este programa, los K-Influencers? Ellos son nuestros embajadores de marca internos. ¿Sí? Ellos son quienes nos ayudan a replicar todos los mensajes de talento humano. Son como otro canal de comunicación, pero un canal de comunicación mucho más activo, porque ¿qué es lo que pasa? Cada influencer tiene su grupo, tiene su chat de WhatsApp, su chat de Discord, y si es que yo desde Talento Humano le digo a mi cada influencer, mira, esta es información muy importante que necesito que la gente conteste o que se inscriba o que miren, que participen, ellos hacen dinámicas internas con sus grupos porque ya los van conociendo. Aparte de que como hay mucha cercanía y se les reunió en base a lo que tú nos decías, quienes son más cercanos a otros, esta camaradería en la mitad, hacen esta comunicación más amigable, más divertida, les cuentan de otras maneras o inyectan este tema de la competitividad. Chicos, no puede ser que solo nosotros no hayamos contestado, contestemos o seamos los primeros en responder o asistamos a esto, organicémonos. Entonces creo que eso nos ha facilitado la comunicación con la gente y también ha aumentado muchísimo más la participación, porque el ya tú sentirte parte de un grupo más cerrado, de tener, les hicimos que se pongan nombres, que tengan un eslogan, que tengan una imagen, entonces ellos crearon Me su propio encanta. logo. Y ese tipo de, ok, yo me siento de nuevo parte de una comunidad y me está llegando material importante y si es que no me acuerdo o no lo vi se me pasó leerlo, ya no es un mensaje que queda perdido o un mail que queda perdido, sino tengo un influencer que me dice, vieron todo esto y por ahí es no lo había visto, ¿cierto? ¿De qué se trataba? Entonces, es un canal más directo y más rápido, ¿sí? Eso nos ha Así es. ayudado muchísimo, muchísimo, te digo que infinitamente a contraer este problema que teníamos de cómo nosotros llegamos directamente a la gente y qué es lo que pasa. Lo seguimos trabajando, todavía sigue con muchas cosas por explotar, porque también en parte del proceso es no simplemente pensar que estos líderes naturales son comunicadores natos o que pueden manejar grupos o equipos o tener esta personalidad más activa que ciertas otras personas pueden tener, ¿no? Entonces, también es un camino de nosotros como talento humano, cómo les acompañamos a tener herramientas para que ellos potencien este liderazgo natural, potencien estas habilidades de comunicación, crezcan en sus habilidades emocionales, en sus habilidades blandas, y también pueda hacer que no represente un estrés manejar a grupos de personas, sino que más bien sea algo que les guste y que la traiga. Entonces hay que tomar en cuenta ciertos factores y también el perfil de las personas con las que trabajas. Creo que eso ha sido algo que nos ha permitido llevar adelante los programas que hemos sacado últimamente. Me encanta cómo lo enfocan, sobre todo que es un programa, como tú dices, ¿no? No es solamente detectarlos, darles un encargo y pasarles un PowerPoint para que lo repliquen, ¿no? Es basar tu otro canal de comunicación, como bien has dicho, para que puedas llegar de manera directa, de una manera mucho más, con más conexión, porque a veces cuando uno nos reúne nuestro jefe, estamos ahí, pero estamos bajo el tema de la jerarquía. En Exacto. cambio, el líder natural no tiene ese problema de la barrera de la jerarquía, son horizontales, pero tienen altísima, altísima influencia. Yo había sacado algunos indicadores también cuando hicimos la misión con ustedes, comparando, ¿no? El nivel de empatía, cercanía, influencia y confianza que tienen estos líderes detectados y es sumamente alto, entonces es como oro dentro de una empresa, ¿no? Oye, de verdad que me encanta lo que están haciendo y seguro más adelante te voy a invitar nuevamente para ver cómo ha evolucionado todo, ¿no? Porque, nuevamente, como te digo,
los resultados se ven rápidamente a través de este tipo de canales de liderazgo, ¿no? Que es complemento ideal para los líderes que yo conozco de Kruger, que también son A1, ¿no? Entonces ahí tienes dos teams Así bien es. importantes, alineados, trabajando por tu propósito. Y yo te preguntaría, ¿qué recomendaciones le podrías dar a líderes de gestión humana, de talento humano como tú, que están en Latinoamérica y sobre todo después de la pandemia, en este trabajo híbrido, en este trabajo remoto, que a muchos nos está chocando, ¿no? Y tenemos que reconectar nuevamente con el propósito, pero ya no de la manera antigua, sino de la manera nueva. Entonces, ¿cuáles son tus recetas que nos podrías compartir, Majo? Claro que sí, Dan. Bueno, te diría que uno a veces en talento humano tiene como que este pensamiento de que salen tantas tendencias y es tan constante el cambio y todo lo que pasa que quieres estar a la vanguardia de todo. Y pienso que ese es un primer error porque uno tiene que conocer la organización, entender bien el negocio, la estrategia y hacia dónde va la empresa y también a la par conocer a tu gente y qué tan preparada y lista está como para subirse en esa ola de cambios o de transformaciones. Entonces, pienso que hay que ser como muy cuidadosos en el sentido de eh, qué nuevas tendencias tomo o que quiero replicar y si las voy a tomar, cuál va a ser mi estrategia detrás y cómo las voy a acompañar, ¿sí? Sí, lo que te decía, si la pandemia nos enseñó algo, es que nosotros desde gestión humana tenemos que ser justamente eso, muy humanos y muy cercanos y saber que estamos trabajando con personas, tener un alto nivel de tolerancia a la frustración si las cosas no resultan, porque son muy cambiantes, porque cada uno quiere algo distinto, entonces nosotros entender el negocio, el momento, cuáles son las circunstancias, cómo vienen estos cambios, ¿no? Estos cambios generacionales, por ejemplo. O en pocos años se van a venir las nuevas generaciones ya Z y vamos a decir, bueno, ahora a ellos cómo les tratamos y qué tan preparado está la organización para tener perfiles en ese estilo, ¿no? Van a dejar de funcionar las cosas, entonces es más estar muy atento a esto que se está generando ahora que la gente pide mucho, ya no te pide un modelo de trabajo tradicional, sino un modelo híbrido que antes no existía. ¿Qué tan dispuesto estoy yo a cambiar eso en mi organización? ¿Qué pasa si no me subo a esta ola y a esta tendencia? Pero también cómo acompaño yo desde talento humano que la estrategia, tanto en la parte directiva, entienda la necesidad y tanto los colaboradores también sientan que están siendo escuchados. Entonces, te diría que justamente es eso, entender, estar muy atento, escuchar y ejecutar con estrategia. Buenísimo. Y una pregunta así de anexo. Antes la integración se daba de manera casi natural, porque todos estábamos en el mismo edificio, podíamos hablar, nos íbamos a la escalera a conversar, salíamos a almorzar, after Así es. office, qué sé yo, ¿no? Y ahora con el tema remoto, ¿cuál crees tú que son las principales soluciones que se puede dar para integrar un equipo que ya no se ve, solamente está a través de esta pantalla, como nosotros ahorita? Y que muchos no prenden la cámara, ¿no? Que a veces pasa, ¿viste? Eso pasa un montón. Yo te diría que lo primero, Jan, es un mapeo organizacional. Tú tienes que entender en este mapeo segmentos de edades, género, gustos. O sea, a veces yo creo que en la teoría en la universidad a ti te enseñan estadísticas del punto de solamente los números, pero uno tiene que entender y no tener miedo a preguntar hobbies, gustos, película favorita, personajes, o sea, cosas que en realidad te conecten desde un nivel distinto, ¿sí? Ujú. Porque eso que te permite segmentar muy bien a tu gente y armar grupos y tú también poderles hacer que ellos sean una propia comunidad. Lo que a nosotros nos funcionó bastante bien es que primero a la gente le costaba mucho prender la cámara después de un tiempo porque distintas razones. Primero, nuestros perfiles son programadores, son perfiles mucho más retraídos, mucho más introvertidos, a algunos les costaba más que a otros, entonces sacarles de esa zona de confort nos costaba mucho. ¿Cómo lo logramos nosotros? Que nuestra comunicación es muy informal, es muy dinámica, tiene muchas partes lúdicas, entonces con retos, ok, el primero que prenda la cámara tiene 100 crux, que son nuestro tema de gamificación, nuestra moneda digital. Entonces, incentivando a la gente con eso, el primer punto. Y después lo que hicimos fue también agruparlos en comunidades, ¿sí? Ellos al ser programadores manejan mucho Discord, que es un canal de comunicación que les gusta, que está adaptado hacia ellos, ¿ok? Entonces por Discord armamos comunidades, por ejemplo, tenemos una comunidad que se llama K-Gamers,
Entonces, la mayoría de programadores les encanta jugar y entre ellos se conectan. Entonces, bueno, sí, ¿quién está aquí? No sé quién tiene todos sus términos. Vamos a un streaming, yo conecto, quién es no sé cuánto, quién juega esto. Entonces, tienes esa Qué manera bueno. de que ya poco a poco ellos mismos van generando esta interacción porque habilitamos canales de comunicación y habilitamos segmentos en donde ellos puedan expresarse de otras cosas que no sean el trabajo. Y cuando tú eso de manera poderosa lo llevas al encuentro presencial, que digamos, últimamente hicimos una gira que se llama la gira del camaleón, que el camaleón es nuestra mascota en Kruger, visitamos las provincias y el reunirse ellos, que se conozcan por primera vez, que se vean, el hacer este esfuerzo de tratar de tener estas visitas presenciales que sin duda son importantes, son mucho más fuertes porque dicen, yo estaba jugando contigo, no sabía que eras tú, yo estaba en tal proyecto, nunca te había visto. Entonces, creo que ya eso te habilita mucho más para cuando despliegas estrategias a mediano plazo donde generas encuentros presenciales que son importantes al menos una vez cada 6 meses para que la gente también tenga este espacio de yo le conozco y tengo algo que me conecta a esa otra persona. Maravilloso, de verdad que sí. Yo me acuerdo que hace un año también organizaba campeonatos gaming, ya torneos, y el objetivo era integrar a la gente en remoto, Claro. pero sucedió algo maravilloso. ¿Sabes qué pasó? Los hijos de nuestros colaboradores comenzaron a participar y a jugar con su mamá y con su papá. Ay, qué Jugaban genial. Fortnite, jugaban FIFA. Yo decía, ¿qué tal descubrimiento? No, o sea, nuevamente, no lo habíamos pensado para que sea con la familia, era solamente entre los mismos colaboradores. Claro, Pero si están en la casa, el hijo le enseñaba a la mamá y al papá a jugar FIFA, a jugar Fortnite, a jugar los distintos juegos, y se claro. organizaban torneos que antes era ir a una canchita de fútbol, ir a una cancha de vóley, ¿no? Y ahora no se puede, pues, porque todo el mundo ya no tiene el tiempo por el que el tema remoto te llena de trabajo todo el día. Claro, Entonces, y lo que hicimos esos mencionas, espacios. Jan, es súper importante, la familia. O Ujú. sea, nosotros cuando desplegamos estrategias en Kruger, entendemos que hoy en día su núcleo cercano es la familia. Entonces, en la mayoría de Ujú. actividades que hacemos, también les incluimos a su núcleo familiar cercano, porque si no estás dejando de lado con quien ellos tienen contacto todo el tiempo. Entonces, creo que hacerlos parte del proceso también es necesario. Yo que estoy acá en casa, que está rodeado de la familia, solo, entonces, Claro. ese es interesante. Tienes que ya hacerlo partícipe y la tecnología nos lo permite, ¿no? Y ustedes son capos en tecnología. Majo, yo te quedo para invitarte más adelante en el año para ver cómo les ha ido con todo lo que nos has contado, que está súper interesante. Yo creo que mucha gente va a estar encantada de escuchar y de ver este video. Va a estar en YouTube y el audio va a estar en Spotify. Y aparte tú tienes una llegada alucinante. Tú eres una influencer total ahí en Club, así que los felicito mucho y espero visitarlos pronto. Mil Gracias, gracias. Jan. ¿Algunas palabras de despedida? No, muchísimas gracias por la invitación, de verdad cuenta conmigo, más adelante tengo un montón de cosas que contarles, a mí me encantan estos espacios y creo que poder contribuir a la comunidad también es algo que me apasiona muchísimo, así que muchísimas gracias, Dan, siguen haciendo lo que han hecho hasta ahora, les felicito por el trabajo de ADN Scan que está espectacular, así que muchísimas gracias por la invitación. Gracias, Majito. Saludos a todos. Buenas tardes con todos. Gracias por escucharnos. Nos vemos en la siguiente. Chao. Chao, chao.